presenta Conversando la Noticia, un programa de análisis de la agenda noticiosa, con la conducción de Alex Santibáñez. Buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noticia en Polar Comunicaciones. Hoy día lunes, primer lunes de diciembre, último mes del año, con un pronóstico de clima de lluvia para toda la semana. Esperemos que cuando sea 21 de diciembre llegue el verano, por fin tengamos algo de verano, ya que no tuvimos primavera. Primavera, verano y el otoño de la vida. Podríamos tal vez asociar un poco esto por la gente que se encuentra ya jubilada y que ha tenido algunos bemoles con el Estado en términos de demanda. ¿Se acuerda usted de la Universidad de la Vida? Aquel evento en que se hizo unos cursos para poder entregar unos beneficios a la gente de la tercera edad, todavía continúa. Y de eso vamos a conversar con don José Luis Saavedra, abogado, que está representando a la gente que se encontraba con esa situación. Don José Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias por estar acá dentro del espacio y poder también comunicar a muchos adultos mayores que están más o menos pendientes de este juicio, que es un juicio civil, que se está pidiendo indemnización de perjuicio para aquellos adultos mayores que fueron perjudicados por un tema previsional. Ellos cotizaron en forma adicional, haciendo un poco de historia. Claro, por favor. Muchos quizás no saben en qué se trata este juicio, pero es un tema previsional, aparte de, estamos hablando antes del sistema de los años 80, que se estableciera el AFP, y también siempre uno piensa que es todo un sistema privado, pero la verdad legalmente hay dos sistemas, uno público y uno privado, que el Instituto de Normalización Social que existe hoy día, o antes Instituto o el INP, Instituto de Normalización Previsional, que ahora es IPS. El IPS, claro, el IPS y el AFP. Bueno, antes de existir estas dos situaciones existían las cajas, las llamadas cajas de donde había empleados públicos particulares. Claro. Y particularmente el tema de los empleados particulares, ellos cotizaron una adicional a la cotización que tenían, y en un 4%, que 2% tenía el empleador, 2% colocaba el trabajador, y hacían un total de 4%. ¿Para qué se hacía eso? Porque según lo establecía la ley, que esto empezó inicialmente en el año 58, entonces estamos hablando bastante tiempo atrás, con la ley 12.855 en el periodo de Carlos Ibáñez del Campo, entonces, bastante tiempo atrás, en el segundo periodo del presidente Carlos Ibáñez del Campo, y terminó el año 77, donde a través de un decreto ley, la Junta Militar o dictadura, como queríamos llamarlo, derogó esta ley que se había pasado por el Congreso, como se hace cualquier ley. El año 79 se derogó. Claro, el año 77, vamos a ser específico. Ya. Y este año 77 se estableció que se deroga esta ley, pero sigue vigente la ley 20.071, donde recoge todo el tema del 4%. Vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque empezó la misma ley, no estableció ningún tipo de término de vigencia. Empezó, sí, la misma ley dice que empezó a entrar a contrato el 1 de diciembre del 77. Justamente ya bastante tiempo, y se cumplió justamente el día. Hoy día estamos justamente un día, el 1 de diciembre, la coincidencia. El del 2014, estamos hablando de 37 años más o menos que se está cumpliendo en esta fecha. Y en esta situación se planteó esta cotización adicional, ¿ya? Posteriormente, en los años 80, haciendo un poco de historia, se cambió el sistema AFP, no hubo este bono reconocimiento del tema del 4%. Y eso es lo que se está pidiendo. Claro, exacto, porque en definitiva el 4% lo que hacía era aumentar un poco el incremento de las pensiones, tanto de vejez como de invalidez y sobrevivencia. Y de alguna manera lo hacían por cotizantes de acá de la región de Magallanes. Entonces es una situación especial. Y yo me atrevería a decir que una ley de excepción, a diferencia, uno piensa en la excepción solamente a nivel económico, también había una situación o ley especial en materia previsional en nuestra región. Esta ley no se consideró cuando se creó el sistema AFP, pero tampoco se consideró cuando se creó a través del decreto ley 3.502, lo que se conoció como, en un momento dado, como Instituto de Normalización Previsional, el INP. Se creó el año 80, 81, bueno, se creó esta institución, donde absorbe a todas las cajas,
a las cajas previsionales. Hay que recordar que el sistema anterior era con reparto había un fondo común y después se repartían esas previsiones. ¿Ya? Justamente un sistema de reparto. Claro, el sistema de reparto. Y hoy día tenemos una capitalización individual. Entonces algunos dicen, no, pero ¿cómo poder buscar los fondos para el pasado si hoy día es un sistema totalmente distinto previsional? Pero el tema hoy día es que hubo originalmente 1.500 personas que demandaron. Y claro, por un 4% no reconocido. Sí. Ahora bien, ese 4%, imagino que en el transcurso del tiempo ha ganado algún tipo de interés y es caso por caso, porque todo no era exactamente la misma cantidad. Sí. Lo que imagino que, como usted fue a quien le encargaron esto, debe usted tener una lista de 1.500 personas de cuánto se le deuda a cada uno. Correcto. Ahora, la pregunta que uno hace es ¿por qué el Estado no devuelve este dinero si no es del Estado? Porque hay un 4% que aportó el empleador, un 2% el empleador y un 2% el trabajador. El trabajador. Sí. Como esto no es dinero del Estado, ¿cuál es la figura por la cual se demanda al Estado? Durante este periodo hubo demandas contra el Estado en forma inicial. Yo obviamente tomé este juicio bastante posterior a los hechos que estamos hablando del año 80. Yo tomé 2009, 2010, especialmente el año 2000, después del 2010. Pero con posterioridad se establecían ciertos juicios, pero el Estado, a través del Consejo Comercial del Estado, que sabemos el órgano que representa judicialmente al Estado, o lo que es la sociedad chilena, estableció que estas situaciones estaban prescritas y hizo alusión a una ley que se dictó durante el gobierno de Patricio Elwin. Perdón, pero a ver, ¿está prescrita bajo qué figura? Porque yo insisto en la pregunta, es decir, aquí hay usted es el abogado, hay una apropiación indebida de fondos, por cuanto los fondos no eran del Estado. Sí. Es un delito económico que, como cualquier delito económico, prescribe a los 10 años, entiendo yo. Ahora, la pregunta sigue siendo lo mismo, ¿bajo qué figura se demanda al Estado? Uno, si hay delito prescrito y cuando objetivamente el Estado se apropió de fondos que no eran propios, claro, no indebidos. Entonces, ¿cuál es la figura legal que hoy día afirma esta demanda en beneficio de estas 1.500 personas, de las cuales probablemente ya no sean 1.500? Claro. Me falta un poco relatarte en tema de los hechos, porque en definitiva, si uno planteara con los hechos que tenemos hasta el año 80, claro, podría el Consejo de Estado o quien lo represente decir que está prescrito el tema delictual, los 10 años, han pasado más de 10 años, estamos hablando casi 40 años o menos de que se hizo todas estas modificaciones. Lo que pasó que el año 2007, 2008, hasta más o menos 2009, se hizo por parte del Estado un sistema que se llamó Universidad de la Vida. Que es un reconocimiento tácito a la deuda actual, porque esto partió por una ventanilla única que se hizo en el mismo INP, donde pidió todos los antecedentes para poder pagar esta situación del 4%. Esto hay que decirlo, fue una negociación también que hizo el actual senador con el gobierno en un momento dado, el primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí, él fue el que hizo la negociación. Por el tema del voto Transantiago, un tema público, si no es nada nuevo esto. Y en definitiva le dijeron, bueno, vamos a poder reconocer y pagar la cantidad que se va a acordar. Pero ¿cuál fue el problema? Que el mecanismo que utilizó el gobierno, ¿ya?, para poder pagar no siguió siendo el Instituto de Normalización Previsional, no siguió siendo la Inspección del Trabajo o cualquier organismo que está vinculado con la parte previsional, sino lo que hizo el gobierno, dijo, vamos a utilizar un organismo técnico que es el Servicio de Cooperación Técnica, claro, Cercotec. Como organismo capacitador y ejecutador, ¿cierto? Se entregan los fondos para que a su vez lo haga llegar a los beneficiados. Claro. Pero el problema está aquí. Lo que pasa, don José, disculpe, es que se nos va el tiempo en la historia y la gente que nos escucha quiere saber el final de esto, digamos, y no podemos llegar a decir buenas noches, nunca llegamos al final de la historia. Y quería un poco resumen para que no... pero me parece extremadamente positivo, porque de verdad que la memoria es muy frágil. Sí. Y la verdad es que usted ha traído a la memoria muchos detalles que estaban allí guardados en alguna parte y es relevante que los vamos a reflotar. Sigue siendo la pregunta la misma, don José Luis. ¿Cuál es la figura legal por la cual hoy día se demanda al Estado, si es que acaso no cambió originalmente por razones que usted acaba de expresar?
Segundo, se demanda al Estado efectivamente por qué motivo, cuál es la razón de esto. Una de las razones, como señalaba, el tema de reconocimiento tácito que hace el año 2008. Por lo tanto, no podría aplicar la prescripción de situaciones con anterioridad al año 2008, porque los hechos son 2008. Pero la pregunta es, al momento, el año 2008, cuando Sí. se crea la figura de Universidad de la Vida, Ujú. para vía cerco de pagar estos fondos que el Estado sabía que debía, y por negociación de don Carlos Bianchi se logra, Sí. en el documento que da vida a la Universidad de la Vida, ¿existe una frase que efectivamente permita vincular al Estado con esta deuda? Sí, hay antecedentes porque yo interpuse también en un momento dado querellas criminales estoy hablando del 2008, hasta el 2010 más o menos se hizo acciones criminales también para poder investigar si había delito en esta figura. Por lo tanto, la Fiscalía lo que hizo es primeramente recoger todo el antecedente y también indagó a través de declaraciones de todos los participantes para ver cuál era el fundamento que tenían ellos para poder hacer este sistema de Universidad de la Vida. Ya. De esos antecedentes se subrayó que en definitiva, incluso la Contraloría también, pues también hicimos alguna denuncia en la Contraloría. Contraloría también a través de informe de la Contraloría estableció que esto inicialmente era una situación previsional, no era una situación de alguna manera, porque después el gobierno se deshizo de esto diciendo que en definitiva nunca fue tema previsional, sino fue una capacitación a los adultos mayores. El problema es que la respuesta que dio, claro, la respuesta que ha dado ha sido peor de lo que han planteado en forma inicial, porque para poder hacer algún tipo, incluso dentro de la defensa que estableció el Consejo del Estado, que está en los tribunales esto, dijo que la causa no era el tema previsional, sino una mera liberalidad. Eso establecieron como una causa, es decir, regalaron plata por regalar, ¿ya? Y ahí obviamente no puedan hacer esto, porque ahí se están transgrediendo lo que es la Constitución y la ley. Entonces es una responsabilidad también del gobierno. Esto tiene muchas aristas, por eso quería un poco llegar Y que también hay otra cosa respecto a lo que usted menciona, sí. Porque al momento de que se establece la figura de Universidad de la Vida, precisa y casualmente con las personas a quienes se les debía dinero y que estaban demandando, ahí existe una vinculación que el Estado, imagino, no puede desconocer. Claro. Porque no fue para gente de 18 años, no fue para dueñas de casa, no fue para trabajadores. Fue para adultos mayores. Participaron casi mil adultos mayores. Pero 1000 adultos mayores, específicamente de la zona de Magallanes, sí. Y que casualmente se les debía un dinero, ¿cierto? Hay una vinculación ahí. Correcto. Ahora, ¿esa vinculación se puede probar en los tribunales de la forma que estamos estableciendo? Exacto. Bueno, como yo insisto, se hizo las gestiones ya ante Fiscalía. Ese capítulo está cerrado en todo caso. Por si alguien, alguna ex autoridad dice, no, o sea, que no me condenaron por la parte penal. La verdad no se buscaba condenarlo y tampoco iba a pasar. Porque es muy difícil poder condenar a alguien en una situación que se establece ciertas irregularidades que están pasando. Pero lo que más fundamenta el tema de la demanda es que acá estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Porque lo quiero plantear, porque de repente derecho humano uno lo piensa con vulneración a los derechos humanos que pasó, no sé, en el gobierno militar. Vulneración de los derechos humanos usted lo establece como estrategia por efecto que eso no tiene prescripción. Imagino. No tiene prescripción, exacto. Porque a nivel internacional. El contrario, el caso está liquidado por los 10 años que establece la ley. Exacto. El tema, y un tema de vulneración de derechos humanos, y en ese aspecto lo voy a probar. Primeramente estamos hablando de un derecho humano que es el tema previsional. Aquí se está negando un poco de el Estado, primeramente, apropiarse de una situación de dinero que correspondía para un beneficio previsional. No era para vacaciones del cotizante o algún tipo de situación en particular. Además que entiendo que el Estado tiene la obligación de cumplir con la propia ley que establece, así que de alguna forma también el Estado se autoobliga en aquello, sí. Supongo, ¿no? Y el decreto que está basado en 4%, el decreto de ley 2071, yo creo que son decretos que están deslegitimados desde un punto de vista internacional. Porque todo el sistema previsional en Chile se constituyó, se hizo en un momento, en un gobierno en una situación irregular de facto, en el sentido no se lo consultó a nadie hacer este sistema. Entonces alguien puede decir, no, porque ustedes, ¿por qué no me han dicho alguna autoridad, por qué no reclamaron en un momento dado cuando se cambiaron a la AFP o al tema del INP? Estamos hablando de situaciones en el año 80 que era muy difícil poder tener esa voluntad y los contribuyentes de alguna manera, perdón, los cotizantes
poder de alguna manera determinar en qué sistema querían estar. Entonces, el sistema está cuestionado en sí. Y yo creo que esta situación, yo creo que puede ir bien encaminada, no quizá a nivel local, no quizá a nivel de los tribunales, pero sí a nivel internacional. Lo que pasa, don José Luis, que toda persona que establece un juicio es porque evidentemente considera tener los derechos de su parte. Correcto, sí. Segundo, Sí. eso a su vez implica no estar de acuerdo con algo. Por lo tanto, el solo hecho de no estar de acuerdo con algo no implica necesariamente que tenga la razón jurídica. No, claro, hay fundamentos jurídicos. Por eso, aquí perdón, contestó, sí. para terminar la idea, hoy día las personas están esperando que esto llegue a buen puerto. Ujú. Yo no sé cuánto ascenderá la suma para cada uno de los adultos mayores que probablemente están escuchando el programa y viendo el programa. Pero la pregunta, el tema es que, así, desde el punto de vista, digamos, de delito, ya no puede ser. El tema de tal vez el reconocimiento tácito o implícito de haber entregado Universidad de la Vida es de alguna forma decir, bueno, por algo lo entrego aquí, no en todo el resto del país. Correcto. Programa único. Sí. Pero eso es difícil de probar. Y por último está el tema de la deuda, ¿qué cosa? Previsional, cuando ya no existe como tal, digamos. Si la contraparte desconoce, no hay ningún vinculante de reconocimiento, ¿cómo se logra probar esto? Finalmente usted lo decide llevar a cortes internacionales. Lo que por cierto va a extender muchísimo más los plazos de gente que, por eso yo decía, de los 1.500 adultos probablemente muchos hayan fallecido. Correcto, es que hay un tema por eso, de por medio ¿Cuánto para tiempo poder más puede esperar la gente para tener un buscar resultado? a ver, el tema, primeramente, cuando yo tomé el caso, yo le expliqué todas estas acciones que se iban a hacer. Y siempre se planteó a nivel incluso internacional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de alguna manera y va marcando, es muy difícil el tema de los juicios, cualquier juicio que sea, contra el Estado, primeramente son largos, porque tenemos un procedimiento desde yo diría vigente, que se constituyó el procedimiento civil en Chile. ¿Qué costo tiene este juicio internacional, don José Luis? Es que por eso, los costos de alguna manera son costos altos, pero mi idea es no poder llegar ojalá a instancias, pero también hay que ser uno realista. La idea es poder tener ojalá un fallo favorable acá a nivel nacional. Pero usted acaba de decir que pretende ir a instancias internacionales. Sí, eso Estamos bueno, hablando claro. de gente de la tercera edad que tiene una jubilación bajísima. Sí. Y eso tiene un costo altísimo. Correcto. Entonces, aquí hay dos cosas que uno se pregunta, don José Luis, no puede dejar de preguntar. Uno, si se demora mucho más, ¿cuánta gente va a fallecer en el camino? Pagando un dinero que difícilmente tienen a la mano. La pregunta es, si el costo que van a pagar por un juicio internacional, de alguna forma se va a ver compensado si acaso llegaran a ganar. Esto no hace cosa de seguir perdiendo dinero sin jamás recuperar lo que corresponde. El tema, no es idea un poco delatarse, no buscar las instancias que establece la legislación. Pero tiene un plazo aquello. Claro, pero los procedimientos, yo insisto, tenemos un procedimiento, un código de procedimiento civil que data del siglo XIX. Por lo tanto, es un tema escrito, un tema que no se puede resolver porque está hablando de demandar, se demandó primeramente el Estado. Es que, el Estado don José Luis, ¿sabe lo sí. que pasa? Lo que pasa es que, mire, la gente que nos sigue, que tiene alguna esperanza en esto, o que alguna vez tuvo alguna esperanza, dice, ok, esto se mandó el 2008. 2008 al 2018, o sea, van 17 años de esto. 17 años de la demanda. Uno, las personas ya estaban jubiladas con 65 años. O sea, 75 años más 8 son 82, 83 años. Y llevar esto a un juicio civil por otros 4 o 5 años, toda esta gente habrá fallecido. Probablemente. Claro, y si la establece también en el Estado. La pregunta que uno hace, don José Luis, es: ¿valdrá la pena que estas personas desembolsen de su bolsillo un monto alto de dinero por un juicio que probablemente nunca vean el final y que incluso tal vez pueda ser en su contra? O que, es más, el Estado probablemente apele en caso de ser negativo y se establezcan los 5 o 6 años más. O sea, ninguna de estas personas va a estar viva cuando se llegue a un final feliz. ¿Valdrá la pena ese camino? Cuando se dio el mandato, yo insisto, cuando se dio el mandato a mí como yo para representarlo, se estableció primeramente que iba a hacer gastos tanto para el juicio. A mí ni siquiera tampoco los horarios me han pagado a mí, porque yo le establecí que si hay una situación favorable, ahí yo voy a cobrar mi horario. Sí, que es normal que pero, se ocurra. Claro, pero el tema del procedimiento, primeramente, yo insisto, acá también hay una tremenda debilidad en punto de vista de proceso, porque
cualquier persona que quiere demandar civilmente al Estado, que quiera pedir una indemnización, sabe que tiene que pasar por todo el procedimiento, que es un procedimiento bastante lento. No hay otra alternativa. Entonces, como no hay otra alternativa, porque tampoco se pueden ser los nuevos juzgados de previsionales y laborales que hicieron No, hace poco, porque es una situación reciente Claro. y no se puede mandar al Estado ahí en ese tribunal. No está bien, pero ¿sabes lo que Entonces, pasa, José Luis? Es lo que yo insisto en sí. esto, yo insisto en esto. La gente que está escuchando en su casa, si ya no tuvo resultados hoy día con el Estado, si no existe un procedimiento que signifique 2, 3 años más como mucho, por Dios, estamos hablando de gente de 80 años. Sí, sí, sí. Entonces, si no tengo un resultado en los próximos 2, 3 años, la pregunta es, ¿valdrá la pena alargar los 10, 15 años más en un tribunal internacional? Esa es la pregunta. No, claro, por eso digo yo que, a ver, mi intención no es llegar mi primera intención, para dejarlo más claro, mi primera intención no es llegar a los tribunales internacionales, pero también tengo que ser realista, es que puede haber un fallo favorable. Tampoco, eso va a depender un poco del magistrado. Yo en ese aspecto voy a hacer todas las gestiones para poder tener un fallo favorable prontamente en los tribunales acá locales. Pero la situación jurisprudencial a nivel nacional es muy difícil poder ganar al Estado. Le coloco un caso que hace poco salió un juicio contra el Estado de Inverlin, no sé si se acuerdan, las casas Sí. Copeva, se demoraron 25 años para sacar eso. Claro, acá estamos hablando de una situación distinta. Y yo estoy consciente de la situación que se está hablando. Y esto fue tangible, Exacto. fue Entonces, un conocimiento público y notorio. Pero el tema de fondo ahí, que también tiene una responsabilidad del Estado, es los procedimientos que establece. Y el procedimiento civil está, para mi gusto, cuestionado desde el punto de vista interno. Sí, pero ya estamos en esto ya. Exacto, estamos en esto y mi idea es poder terminar prontamente la situación a nivel local, pero eso también va a depender no solamente de mi voluntad. ¿No es más fácil llegar a un acuerdo extrajudicial dado la coyuntura Me he política? acercado, sí, digo, también yo en un momento dado se buscó también ayuda de los parlamentarios, porque sacar una ley, como lo han hecho en otro juicio, yo me acuerdo que exonerados políticos cuando también demandaron al Estado y fue negativo, buscaron el tema legislativo y salió la ley para poder indemnizarlo. También se ha hablado con todos los parlamentarios. Es que hay delitos de lesa humanidad que no prescriben, entonces es mucho Sí, más fácil. es más fácil, ¿no? Comparto que ojalá que los parlamentarios puedan tener, y ojalá los nuevos parlamentarios que se sumaron ahora en esta última elección puedan tener esta sensibilidad y puedan hacer algún tipo de ley. Pero yo insisto, en el plano judicial, yo me tengo que tener lo que dice el procedimiento. Y es más, busqué otra instancia dentro del procedimiento para poder llegar a un final feliz. Que obviamente queremos que sí que se reconozca la situación previsional. ¿Usted se va a reunir con los afectados? Sí, estamos planteando nuevamente, porque todos los años es una asamblea más o menos, hay dirigentes acá, pero asamblea ampliada. Yo quiero hacerlo en diciembre, este mes, y poder conversar todo lo que hay de la situación, como estábamos avanzando en el tema del juicio. Pero yo insisto, acá se están utilizando todos los medios posibles para poder llegar a una situación concreta, una situación donde se reconozca el tema previsional, pero el sistema previsional en Chile está cuestionado por todos lados. Entonces, esta es una situación que hay que seguir defendiendo en los tribunales. Lo positivo es que hay juicios, como mencionaba quizás fuera de cámara, que en definitiva, por ejemplo, hace poco está marcando una jurisprudencia el tema de los exoneradores políticos, que el Estado siempre ha establecido la prescripción. Es decir, no, han pasado mucho tiempo, esto prescribe. Este fallo que se está marcando, va a marcar, yo creo, una jurisprudencia, si lo ratifica la Corte Suprema, va a marcar un antes y un después. Y también la deuda histórica que se está reconociendo hoy día por parte del gobierno, por lo menos hay una indicación parlamentaria. La vez pasada también se hizo lo mismo, que también está relacionado con los temas previsionales. Porque el tema de los profesores... El tema digamos, del pago insisto, de lesa humanidad, Sí. no puede, creo yo, y usted el abogado, no puede ser consejo de jurisprudencia, porque uno tiene que ir con delito de lesa humanidad y otro tiene que ir con retención de fondos de pensiones. No, por eso es que el tema ¿Cómo? indemnizatorio, el tema de la lesa humanidad, aquí no lo estoy yendo por la parte penal, sino la parte civil. Esta jurisprudencia que estoy diciendo yo se está reconocimiento de deudas civiles, indemnizatorias. Pero No penal. reconoció la deuda de los profesores. No, por eso, se llegó a un acuerdo para nombrar una comisión. Por eso, pero se está avanzando en ese aspecto. Yo creo que si se reconoce, porque es un decreto ley, si no me equivoco, el 3551, donde se establece esa deuda por parte del gobierno, diciendo ya, vamos a hacer una comisión, ojalá se haga una ley. Lo mismo yo espero, ojalá que sea encaminado
Y estas situaciones nos van a servir para poder plantearlo tanto a nivel local como a nivel, y yo insisto, ojalá que no sea internacional, pero a nivel local primero para poder plantear que el Estado debe reconocer y pagar esta deuda previsional. Bueno, ojalá que así ocurra, don José Luis. Don Carlos Bianchi ha continuado la historia de este proceso No, él se marcó más o menos, no quiero hablar temas políticos, pero fue últimamente el 2008, 2009, después del porque proceso ahora que hay una semana distrital, tal vez sí. sea bueno encontrarse con los 4 parlamentarios. José Luis no alcanzó el tiempo, por eso estaba probando un poco Muchas el tema. sí, disculpe que no. Porque si no, no llegamos al meollo del tema. Sí. Agradezco mucho que haya venido y vamos a seguir la noticia con detención. Sí, es un tema bastante complejo y yo traté de un poco resumir toda la arista. Por eso, vamos a ver si a futuro la idea es poder hablar. Logramos invitarlo de nuevo para ver ya más en concreto que se pudo llegar a todo esto, particularmente después de la asamblea que usted dice citar. Gracias, José Luis, por estar con nosotros, muy amable. Gracias. Y a ustedes en sus casas, bueno, ya lo sabe usted, hay temas legales complejos, se trata de buscar una solución, ahí el tiempo sigue transcurriendo y lamentablemente muchas personas que esperaban la devolución de su dinero han fallecido y bueno, así igual que los profesores, muchos también han fallecido esperando el pago de aquello. Don José Luis Saavedra, abogado, respecto a este juicio provisional contra el Estado de parte de los adultos mayores de Magallanes. Vamos a una pausa comercial y retornamos con 2 enfermeras que van a conversar respecto a la Feria Integral de Salud Tiempo Mujeres dentro de breves instantes.